En el video anterior relacionado a este tema, vimos cómo interpretar la simbología militar estándar de la OTAN. En este video veremos cuáles son los símbolos correspondientes a los tamaños de dichas unidades, pero mi intención es también añadir más valor a este video. Veremos a profundidad cada escalón y cómo es la relación entre ellos y también sus variaciones nacionales. Empezaremos desde abajo hacia arriba en la escala militar de un ejército terrestre. El equipo de fuego o tripulación de emplazamiento es lo más pequeño que existe organizacionalmente hablando en el mundo militar. Partimos por el hecho de que un soldado nunca está solo, siempre tiene un compañero. Un equipo lo componen entre 2 a 4 soldados generalmente y va dentro de una sección o una escuadra comandado por un cabo o un sargento. El concepto del equipo está basado en la necesidad de tener flexibilidad táctica en la operación de la infantería. Sin embargo, requiere de mucho entrenamiento en tácticas de unidades pequeñas por miembros con experiencia trabajando juntos. La calidad del oficial no comisionado al mando del equipo es crítico para el liderazgo de un equipo. Estos requerimientos hacen del equipo un concepto utilizado ampliamente en los ejércitos profesionales. En cuanto a ejércitos que emplean formaciones masivas de infantería o con mucha conscripción, el equipo se vuelve más difícil de emplear. Es común ver que los equipos de una escuadra trabajen juntos realizando maniobras como el fuego y movimiento. Y las tripulaciones de un emplazamiento, como por ejemplo un equipo de ametralladora pesada o cañón antitanque, lógicamente son tan efectivos como el arma principal que portan. En Canadá, el término equipo de fuego se refiere a 2 soldados emparejados para el fuego y movimiento. 2 equipos de fuego forman un grupo de asalto, que es el análogo de lo que la mayoría de los demás países entienden por equipo de fuego. En China se utiliza el término célula, que equivale a equipo de fuego, como la formación más pequeña. 3 hombres componen un equipo y 3 equipos componen una escuadra, utilizando el escuadrón como un tridente en fuego y movimiento. En Gran Bretaña, la sección de infantería la componen 8 hombres en 2 equipos, Charlie y Delta, y se trata al equipo de fuego como una subdivisión para mejor control del fuego y maniobra, más que una unidad separada e independiente. A pesar de que los equipos de fuego son usados en tareas de reconocimiento, operaciones especiales y patrullas urbanas. En el ejército estadounidense, el equipo de fuego está fuertemente arraigado en la cultura de la infantería y tácticas de unidades pequeñas. En el ejército se utilizan 2 equipos de fuego de 4 soldados homogéneos para emplear fuego y movimiento. En una brigada Striker, uno de los fusileros llevará el Javelin y el otro el fusil de tirador designado. En el cuerpo de Marines, la doctrina dicta que cada escuadra se compone de 3 equipos de fuego homogéneos, pero esto está actualmente bajo transformaciones. Se estuvieron probando equipos de 3, incluyendo un equipo de drones por escuadrón, y todos armados con automáticas. También se suele llevar un equipo de ametralladora de 2 personas adjunto a la escuadra, aunque este equipo en realidad proviene del pelotón de armas pesadas. Muchas otras naciones ven a la escuadra como la unidad militar más pequeña, y no al equipo de fuego, pero las variaciones no van más allá de lo ya mencionado. La escuadra es una de las organizaciones militares más pequeñas, usualmente liderada por un oficial no comisionado, como un sargento. Es más grande que un equipo, pero más pequeña que una sección, aunque el nombre escuadra y sección significan lo mismo en algunos países, como por ejemplo, en Gran Bretaña se usa el nombre sección, en Canadá se utiliza el nombre elemento, en Alemania se llama Gruppe, y así. Pero lo que tiene cada escuadra, sin embargo, es que usualmente consiste de 6 a 14 soldados y puede ser subdividido en equipos. En algunos lugares, la escuadra es liderada por el sargento, mientras que el cabo más antiguo es el asistente que sirve para liderar una subdivisión de la escuadra. En el cuerpo de Marines, el escuadrón de rifle contiene 3 equipos de fuego de 4 Marines cada uno, y al líder de escuadra. También suele tener adjuntos en forma de equipos de armas especiales, como morteros ligeros, armas de asalto, antitanque, ATGM o Manpad. Estos adjuntos suelen ser parte organizacionalmente de un escuadrón de armas pesadas que se basan en el arma específica, incluyendo las ametralladoras medianas y pesadas como la M240 y la M2 Browning respectivamente.
En la Unión Soviética, el escuadrón de rifles motorizados iba montado en un BTR o en un BMP, y era de variado número, pero siempre entre 6 y 14 soldados, que se subdividían en equipos de fuego acorde al arma principal que portaban, que además de los rifles, era o el RPG, la RPK o PKM, granaderos y SBD. La sección es definida como más grande que una escuadra y más pequeña que un pelotón, acorde a la OTAN y Estados Unidos, teniendo entre 6 y 20 soldados, y como tal, 2 o más secciones usualmente componen un pelotón o, en el caso aéreo, un vuelo. En España se refieren a la sección como el pelotón. En Gran Bretaña, la sección es el equivalente a una escuadra, y no tienen como tal una organización equivalente a la sección de la OTAN. En los Estados Unidos, históricamente la sección de infantería era medio pelotón, siendo el pelotón media compañía, y consistía de entre 12 a 24 soldados, dependiendo del periodo histórico. En unidades de caballería mecanizadas o striker, una sección consiste de 2 vehículos, con 2 secciones siendo un pelotón. El líder del pelotón, el teniente, lideraba una sección y el sargento de pelotón lideraba la otra. Esto es así en unidades mecanizadas como la del Bradley, debido a que solo puede transportar 6 soldados. Eso quiere decir que para llevar una escuadra se deben usar 2 Bradleys y por lo tanto para llevar a 2 escuadras se necesitan 4 Bradleys, lo que ya es un pelotón, que al dividirse en 2 se convierte en 2 secciones. Es entendible que uno se confunda con estas organizaciones, en particular la de la sección, debido a la gran cantidad de variabilidad que existen entre las naciones, pero es debido, en honor al tiempo y el mismo propósito de la OTAN de estandarizar, que vamos a seguir siempre esas definiciones. Pero para simplificar la cosa, una sección son entre 12 y 24 personas, son 2 vehículos, son 2 armas pesadas y así, con tal de ser más grande que un escuadrón y menor a un pelotón. El pelotón es una unidad militar consistente de 2 a 4 escuadras, secciones o patrullas. La organización varía dependiendo del país, rama y tipo, ya saben, pero se componen de entre 20 a 50 soldados y es la unidad más pequeña liderada por un oficial. De hecho, suele ser la primera unidad que toma un oficial recién graduado, es decir, un teniente segundo o teniente primero, usualmente asistido por un sargento de pelotón, que suele ser un sargento experimentado y conocedor de su unidad. Los pelotones de fusileros normalmente consisten de un pequeño centro de mando de pelotón y 3 o 4 secciones o escuadras. El escalafón por encima del pelotón es la compañía o la batería. Se dice que el término nació en el siglo XVII, originalmente como unidades de fuego que iban intercambiándose entre recargas y disparando en voleas. En España, el equivalente al pelotón de la OTAN se llama sección. En muchas fuerzas blindadas, el pelotón es usualmente compuesto por 3 a 4 vehículos, siendo uno de ellos el centro de mando del pelotón. En los Estados Unidos, el pelotón se compone de 3 escuadrones de fusileros, un escuadrón de armas y un centro de mando de 6 hombres que lleva consigo a su líder de pelotón, usualmente un primer teniente, un sargento de pelotón, usualmente un sargento de primera clase, un operador de radio, un observador adelantado para fuegos y el operador de radios del observador, más un médico de pelotón. El pelotón ya empieza a diferenciarse en el sentido de que es una formación que ya puede traer consigo armas pesadas orgánicas. Y con esto me refiero a que no depende de una formación superior para obtener armas especiales, como por ejemplo que un pelotón podría llevar armas antitanque, armas de asalto, mortero de 60 milímetros y ametralladoras que deberá distribuir o centralizar según como vea conveniente. En la rama de la caballería, el equivalente al pelotón es la tropa. Una compañía es una unidad militar típicamente compuesta de entre 80 a 250 soldados, comandada por un capitán o un mayor. La mayoría traen consigo entre 3 y 7 pelotones, pero como siempre, estas cifras varían entre país y tipo de unidad.
La compañía está por encima del pelotón pero por debajo del batallón o regimiento. Ocasionalmente se forman compañías separadas o independientes para propósitos especiales y reportan directamente a escalafones mayores. En el caso de la artillería, la compañía se le llama batería. En el caso de unidades de caballería, se le llama escuadrón, que no debe ser confundido con el escuadrón o escuadra, que era la unidad militar pequeña de infantería. Esto tiene sus raíces en tiempos más antaños, donde había que diferenciar si una unidad estaba montada o viajaba a pie al combate. A diferencia del pelotón, la compañía cuenta con posiciones adicionales para el staff de apoyo, como por ejemplo el oficial ejecutivo, oficiales no comisionados que ayudan con la logística y la coordinación de fuegos conjuntos. Es de notar que unidades aeromóviles también utilizan la designación de caballería. En este sentido, una compañía de helicópteros se le llamaría escuadrón. Debido a su mayor notoriedad en tamaño y capacidades, es normal que algunas compañías hayan logrado fama y notoriedad a lo largo de la historia. Una de esas es la conocida Easy Company del Regimiento 506 de paracaidistas de la 101 Aerotransportada durante la Segunda Guerra Mundial. El batallón es una unidad militar que típicamente tiene entre 300 a 1000 soldados, comandado por un teniente coronel. Es más grande que una compañía y más pequeña que un regimiento o brigada. Se dice que el nombre provino del italiano battaglione, que vino del latín vulgar battaglia, y batuere, que significa batalla o a vencer. La importancia de esta organización radica en la distribución logística, porque un batallón está compuesto por 2 o más compañías de líneas primarias, que suelen ser del mismo tipo o rama, o sea, pueden ser de infantería, pueden ser de tanques, pueden ser de mantenimiento y así. Aunque hay excepciones como lo son los batallones de armas combinadas o batallones de grupo táctico ruso. Además de las compañías de línea, un batallón típicamente incluye un centro de mando, un servicio de apoyo, compañías de apoyo de combate, y estas adiciones le entregan al batallón el rasgo de ser la primera unidad militar capaz de operar de forma independiente por un limitado tiempo. A esto nos referimos con que no necesita de un depósito de suministros o una fuente de recursos para operar, dado que las lleva consigo mismo. Sin embargo, es de esperar que pasado un tiempo, especialmente en combate, necesite reponer las pérdidas, y por lo tanto el batallón necesitará de una fuente de suministros para sostener las operaciones por más días. La plana mayor del batallón, es decir, el teniente coronel y su staff, su equipo, coordina y planifica las operaciones. Las compañías y sus pelotones son dependientes del centro de mando del batallón para el mando y control, comunicaciones e inteligencia, y de la estructura de servicio y mantenimiento. En tiempos antaños, un regimiento era un gran cuerpo de soldados de línea reclutados o conscriptos de un área geográfica en el cual el líder solía ser el señor feudal. Pero durante la era moderna, la palabra regimiento, igual que cuerpo o corps, puede llegar a tener 2 significados divergentes que refieren a 2 roles diferentes. Uno, que es una formación militar de línea, o 2, una unidad administrativa o ceremonial. En muchos ejércitos, el primer rol ha sido asumido por batallones independientes, grupos de batalla, fuerzas de tarea, brigadas y otras unidades operacionales de tamaño similar. Sin embargo, el regimiento es más permanente porque retiene un linaje y por lo tanto tradiciones y responsabilidades ceremoniales para la inducción de nuevos reclutas, la moral y el llamado Spirit de Corps, y roles administrativos por supuesto como el sueldo. Generalmente el regimiento funciona en países pequeños o medianos, donde los problemas de administrar vastos números de personal no son tan prevalentes y funciona bien en un entorno donde el rol del ejército consiste de acciones de pequeña escala. La brigada es una formación militar mayor
que típicamente lleva de 3 a 6 batallones más elementos de apoyo. 2 o más brigadas constituyen una división. Adicionalmente a las unidades de combate, incluye unidades de apoyo de combate o subunidades como artillería, ingenieros y unidades logísticas. Una brigada también puede ser especializada y componerse de batallones de una rama individual. Por ejemplo, una brigada de caballería, una brigada mecanizada, blindada, artillería, defensa aérea, aviación, ingenieros, señales o logística. Y el comandante de brigada suele ser un general mayor, un brigadier general, brigadier o coronel. En Argentina, la brigada la compone la compañía de mando, 2 a 3 batallones llamados regimientos por razones históricas. El tipo de batallón principal designa su denominación y a esos batallones se les puede agregar un batallón de otra rama más 1 o 2 grupos de artillería, batallón de ingenieros o compañía de señales, una compañía de inteligencia, una sección de aviación y un batallón de logística. En Estados Unidos, luego de que se cambiara a los equipos de brigada de combate, o BCT, por Brigade Combat Team, Rusia cambió a los grupos tácticos de batallón, o BTG. China hizo lo mismo y así. Todos estos cambios ocurrieron como consecuencia de la intensidad de los combates que caracterizaron las primeras 2 décadas del siglo XXI, donde una formación como una división ya era, así por decirlo, demasiado pesada para las operaciones que requerían de mayor flexibilidad, como son las operaciones contra insurgencia. La división es una formación militar que tiene entre 6.000 y 25.000 soldados. Es más grande que una brigada y más pequeña que un cuerpo. Históricamente, la división ha sido la unidad de armas combinadas por defecto, capaz de operaciones independientes. Actualmente son las brigadas las que toman esta característica, lo que hablé hace un ratito. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema divisional llegó a su pic porque el Ejército Rojo consistía de más de 1.000 unidades de tamaño de división en algún momento. Hagan la matemática. Fue durante este tiempo que se cambió de las divisiones cuadradas, o sea, estaban compuestas de 2 brigadas, a la división triangular con 3 regimientos, porque esto hizo que se volviera más flexible y permitía un juego táctico en donde uno podía atacar con 2 regimientos y dejar uno en reserva. En tiempos modernos, la división estándar consiste de 4 brigadas principales, brigada o regimientos de apoyo de combate, usualmente artillería, y un número de batallones que se reportan directamente para tareas especiales como inteligencia, logística, reconocimiento o ingeniería de combate. El cuerpo o el corps, del latín corpus, es un término utilizado para diferentes clases de organización militar. Fue primeramente empleado por Napoleón I en 1805, y un cuerpo puede variar entre 2 a 5 divisiones y entre 40.000 a 80.000 personas. Un cuerpo puede ser una formación operacional, un cuerpo administrativo o un servicio distinto dentro de la Fuerza Armada de un país, como lo son el Cuerpo de Marines estadounidense. Un ejército de campo es una formación militar compuesta por 2 o más cuerpos o 3 a 5 divisiones dependiendo de la nación. Normalmente son formaciones de armas combinadas independientes de su nombre o designación. Por ejemplo, un ejército de tanques soviéticos contenía una mayor proporción de divisiones de tanque, por eso tenía ese nombre, pero también tenía divisiones de rifle motorizados. La manera en que una batalla u concepto de operación es influenciada por el ejército de campo y su centro de mando es mediante la transferencia de divisiones y refuerzos de un cuerpo a otro para incrementar la presión en el enemigo en algún punto crítico, o mediante la asignación de recursos especializados para una misión. En la OTAN, los ejércitos están comandados por un mariscal de campo, un general o teniente general. El grupo de ejército consiste de varios ejércitos de campo,
que es autosuficiente por periodos indefinidos, responsable de un área geográfica particular, y es la organización de campo más grande manejada por un solo comandante. Generalmente contiene entre 400.000 y 1.000.000 de soldados. Para finalizar tenemos al teatro, el cual es un área contigua entre tierra, mar y aire y espacio, que es importante para eventos militares que ocurrirán o están en progreso o potencialmente se vean involucradas en operaciones de guerra. Un teatro de operaciones es un subárea dentro de un teatro de guerra, definida por el comandante que orquestra la operación de combate dentro del teatro operacional. Ejemplos de estos son el teatro europeo, el teatro africano, el teatro del Indo-Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y con eso damos por terminado este video. Obviamente me explayé más en información porque lo importante no es conocer quizás cuántas personas o cómo se llama el palito encima del símbolo de la OTAN, sino que cuál es el rol que toma dentro de la gran máquina militar. Nos vemos en el siguiente video.